Buenos días a todos. Es un gusto estar de nuevo junto a ustedes en una nueva jornada de economía aplicada a la ganadería. Es además en estas instancias de pandemia, bueno, una forma muy interesante de poder llegar a ustedes vía el canal de YouTube de IñA. Hoy vamos a presentar un trabajo que venimos realizando con todos los colegas de la unidad de economía, que se llama La ganadería de hoy es capaz de generar los excedentes para la reinversión. Estamos hablando de justamente un enfoque de trabajo que estamos comenzando para ver un poco y estudiar un poco esos caminos tecnológicos que hemos venido presentando en la jornada de economía pasadas, cómo hacer para justamente generar los excedentes para reinvertir en la tecnología necesaria para seguir estos caminos. Y además quería saludar a todos mis colegas y a la estación de IñA 33 que está cumpliendo 50 años. Como les comentaba, la unidad de economía aplicada de IñA viene trabajando en una serie de escenarios de saltos tecnológicos y caminos tecnológicos para las empresas ganaderas. Esto lo estamos haciendo de diversos enfoques. El primer enfoque que abordamos es justamente cuáles son esos saltos tecnológicos que podrían llevar a generar mayor productividad y mayor valor en las empresas. Y eso se ha presentado ya en algunos trabajos previos en jornadas de economía pasadas. Hoy justamente un poco lo que empezamos a trabajar y que queríamos mostrarle, que nos parece además otro enfoque interesante y otra visión de esos caminos tecnológicos, es de alguna forma preguntarnos y contestar esa pregunta de cómo las empresas pueden financiar esos saltos tecnológicos. Recuerden que la incorporación de tecnología y el mantenimiento de la tecnología que las empresas ya tienen se hace con parte de la renta que las empresas generan, o sea, con excedentes que las empresas tienen que generar para poder seguir creciendo, y justamente crecer involucra incorporar y adoptar nueva tecnología, y la tecnología en términos generales siempre cuesta dinero, y por lo tanto eso es una limitante que nosotros tenemos que comenzar a revisar y a observar, y el trabajo comienza desde esa perspectiva. Y la idea es observar los últimos 6-7 años de las empresas, justamente los resultados de esas empresas y cómo se pueden estar o no generando esos excedentes para generar el mantenimiento de las inversiones actuales y las reinversiones que se hacen en tecnología nueva para poder recorrer ese camino virtuoso de tecnológico para lograr mejores resultados empresariales. Habitualmente, cuando estamos analizando los resultados de nuestras empresas, siempre lo primero que miramos son básicamente todo lo que tiene que ver con caja, o sea, todos los ingresos y egresos relacionados con caja. Y eso es natural porque es justamente nuestros compromisos inmediatos. Nuestros compromisos inmediatos tienen que ver con justamente las ventas y los costos asociados directos generados en el ejercicio para poder hacer frente a producir esas ventas, a generar el producto para generar esas ventas. Esto es lo natural y esto nos pasa a todos. Lo que sucede justamente con los bienes de capital que están asociados a otras cuentas son aquellos bienes que no se consumen en un ejercicio económico, sino que tienen lo que se llama un consumo diferido, se van consumiendo a lo largo de varios ejercicios. Es el ejemplo de cualquier maquinaria que yo la compro y no, digamos, si eso no se considera un gasto de ese año en el que yo la compré, porque esa maquinaria no la voy a amortizar completamente o a consumir completamente en un ejercicio, sino que me va a demandar años, 5, 10, 15 años, dependiendo del equipo y dependiendo de la forma de amortización. Pero justamente esas amortizaciones reflejan el consumo que yo hago de ese equipo en cada ejercicio económico. Esa amortización que refleja ese consumo, en definitiva, es la reserva que yo estoy haciendo para poder en el futuro generar la reincorporación de un equipo cuando este se haya agotado, se haya amortizado completamente o en definitiva sea obsoleto o esté absolutamente deteriorado. Entonces,
ese tipo de cuentas que nosotros no las tenemos tan presentes, porque tenemos mucho más presentes nuestros egresos de caja, que son los que nos requieren la cotidianeidad, son las que de alguna forma sí nos reflejan qué capacidad la empresa va a tener de mantener el capital invertido y poder además tener excedentes para reinvertir en más capital. Capital asociado a la tecnología, que son las que nos pueden lograr hacer esos saltos tecnológicos de los que venimos hablando. Entonces hoy, justamente, lo que vamos a apuntalar es mirar justamente ese tipo de cuentas y ver si las empresas en estos años están generando los ahorros necesarios para mantener el capital y para reinvertir en capital tecnológico específicamente, para poder hacer esos ciclos de los que venimos hablando. O sea, el ciclo de crecimiento tecnológico y, en definitiva, esos saltos tecnológicos que derivan un mayor producto y un mayor valor para la empresa. En esta figura quisiera comentarles un poco cómo hicimos el análisis de los estados de resultados. Ese análisis lo preparamos tomando como base de caja el movimiento de efectivo, justamente para reordenar las cuentas de forma tal de visualizar por un lado aquellas cuentas que mueven fondos, que mueven efectivo en forma permanente o en el ejercicio económico, de aquellas cuentas que en un ejercicio económico en particular no mueven efectivo, sino que están asociadas a bienes que se consumen en forma diferida. Por lo tanto, en realidad, una de las cosas que además quiero explicarles es que esta estructura que hicimos de los estados de resultados claramente no es la estructura que se observan habitualmente ni en las carpetas verdes del plan agropecuario, como ya vimos algo con la presentación de Molina, ni en las carpetas de los grupos CREA, ni tampoco tienen un sentido contable en sí mismo, sino más bien es un reordenamiento que hicimos específicamente para hacer este análisis. Eso me parece que valía la pena comentarlo. Y en esa estructura, digamos, lo que observamos en primer lugar es el ingreso bruto. Básicamente ahí colocamos las ventas. En general, cuando uno lo visualiza, junto con eso, siempre se observan las diferencias de inventario. Las diferencias de inventario en términos generales son diferencias físicas, pero en términos monetarios no representan diferencias de caja en justamente los estados de resultados. Por eso la pasamos justamente para aquellos resultados que no movían caja. A eso le restamos los costos separativos, lo que nos da un margen bruto, que es básicamente un margen de caja. A ese margen bruto, referido siempre a flujo efectivo, le quitamos lo que son los gastos de administración e impuestos y las erogaciones de vengada de arrendamientos, y eso nos dio lo que sería el resultado de caja. En general, las empresas, después de tener ese resultado de caja, lo que en general tratan de hacer es preservar los recursos necesarios para atender los presupuestos de la familia, que está representada por su dueño y su entorno familiar, los requerimientos presupuestales que esa familia necesita, y luego de eso se empiezan a observar este otro tipo de cuentas de las cuales venimos hablando, que son las amortizaciones en instalaciones, maquinaria y vehículos, la amortización de las praderas, algo que también comentamos antes, y justamente estas diferencias de inventario. Y eso nos da lo que sería la renta neta de la empresa o la renta sobre el capital invertido. Quiero aclarar también que en el estudio de este trabajo básicamente vamos a hacer principal énfasis en las amortizaciones y las amortizaciones de praderas. No vamos en este trabajo no tomar en cuenta la diferencia de inventario, simplemente porque lo estamos tratando de asociar a aquellas inversiones de capital relacionadas con la tecnología y no con los inventarios que están asociados a, digamos, sí a la productividad y sí a la producción, pero la tecnología en general se acopia o se asocia a los inventarios, las haciendas, para generar en ellas una mayor eficiencia de conversión. Entonces estamos mirando aquellas cuentas de capital que están asociadas a la tecnología. Y en definitiva, mirar cómo de alguna forma esa renta que nos queda está financiando estas amortizaciones y además nos está sobrando para financiar
nuevas inversiones de tecnología o no. Y ese es un poco el análisis que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Como les comentaba, y basado en trabajos que ya hemos presentado en algunas jornadas anteriores, trabajos que se basaron en la encuesta ganadera del 2016, donde se desarrolló esta matriz que relaciona los sistemas de producción con los niveles de adopción de tecnología. Nosotros estamos abordando esos dos grupos, el grupo de cría para empresas con un desarrollo tecnológico, lo que nosotros definimos como mejorado, y empresas de ciclo completo también con un desarrollo tecnológico que nosotros definimos como mejorado. Las empresas, una estructura básica que utilizamos en cría, son 654 hectáreas con un 13% de pradera, como les dije, un nivel tecnológico mejorado y en particular pensadas en empresas ganaderas del este. Para ciclo completo la estructura es de 997 hectáreas con un 22% de praderas y un nivel tecnológico mejorado, también pensando en empresas ganaderas de la región este. Bueno, ya yendo a los resultados, lo que presentamos en esta grilla son los resultados armados de acuerdo a como lo presentamos en la PPT anterior, en función de justamente aquellas cuentas que mueven fondos y otras que no mueven fondos. En este caso son los resultados para una empresa ganadera de cría que de alguna forma modelamos, llevando sí datos lo más reales posibles, para una serie de zafras que van desde la 2013-2014 hasta la 2019-2020 para poder observar la evolución de diferentes resultados de las empresas. Lo primero que observamos son las ventas. Esta es las ventas brutas, las ventas de los ganados para cada uno de los años. Y a eso, en una primera instancia, lo que hacemos es restarle aquellos gastos efectuados en efectivo. O sea, los gastos que generamos a lo largo de cada ejercicio y que se pagan a lo largo de cada ejercicio. Eso nos da un resultado de caja que, como observamos, se ha ido deteriorando en los primeros 3-4 años y en el último año, 2 años, vemos que, como todos sabemos y está bastante confirmado, hay una mejora, ¿sí? A ese resultado de caja, lo que inmediatamente después nosotros le estamos restando, como lo habíamos justamente diseñado en ese nuevo dimensionamiento de resultados, es el mantenimiento de capital. ¿Qué es lo que ingresa ahí en ese mantenimiento de capital? Justamente todas aquellas cuentas de amortizaciones que están relacionadas con toda la infraestructura y la tecnología que utilizamos, incluyendo la amortización de las praderas y la amortización de todos los bienes de capital. Entonces, una segunda renta que podemos sacar, descontando el resultado de caja a esas cuentas de mantenimiento de capital, es la renta neta, que es, en definitiva, lo que nos quedaría si a los resultados financieros, los resultados de caja que obtenemos en un año en particular, le descontamos aquellos fondos que preservamos para hacer mantenimiento del capital que tenemos invertido. Y eso sería la renta neta. A esa renta neta luego la comparamos con lo que nosotros consideramos un presupuesto familiar, que está calculado en función de un salario de un gerente medio. Esto fue simplemente una forma de calcularlo, algo que nosotros estipulamos. El presupuesto familiar, eso depende de cada familia y de cada productor. Nosotros estipulamos que nos da un salario medio de un cargo gerencial medio de una empresa de mediana grande en Uruguay, para tener una referencia interesante, justamente basándonos también en el nivel de activos que tiene y de inversión que tiene una empresa ganadera de esta característica, una empresa media en Uruguay. Y acá se empiezan a observar ya las primeras consideraciones a hacer y los primeros análisis que nos importan. Que lo que tuvimos es una secuencia para la cría de 4 o 5 años, donde en definitiva los resultados de caja, ¿sí?, no nos permitían al mismo tiempo
hacer las reservas para el mantenimiento del capital y sacar el presupuesto para el mantenimiento de la familia, o sea, los ingresos necesarios para que cada uno tenemos para mantener a nuestra familia. Y esto generalmente se da en las empresas ganaderas y se da en general en todas las empresas cuando uno no puede obtener los recursos para mantener a la familia, recurre a los recursos, porque en definitiva no son movimientos de efectivo, recurre a los recursos que debería estar guardando para mantener el capital, obviamente para sostener a la familia, porque eso está primero, en el sentido de que uno siempre trata de cancelar las cuentas, y las cuentas que tiene una empresa ganadera típica es, tengo las ventas, tengo los egresos de caja por las cuentas corrientes que tengo para las operaciones y después tengo que sacar los recursos para mantener la familia. Esto lo quisimos mostrar de esta forma justamente porque nos está demostrando que durante un periodo muy largo del tiempo las empresas ganaderas no generan los recursos y con la estructura de costo que tienen no generan los recursos suficientes para dar sostenimiento al capital invertido, y el capital invertido es lo que da sostenimiento a la productividad en largo plazo de las empresas. Luego de sacar ese presupuesto familiar, además, solamente para mostrarlos, estamos hablando de un presupuesto familiar por mes de $2.697 o un presupuesto familiar traducido en hectáreas de $49 por hectárea. Eso, vuelvo a repetir, es una fijación nuestra, es simplemente un parámetro que fijamos para tomar una línea de medida, pero podría ser otro, eso depende de cada familia y cada productor puede de alguna forma visualizarlo, relacionarlo con respecto a su presupuesto familiar. Luego de sacar ese presupuesto familiar y de haber conservado el capital, vimos qué pasaba con los fondos. ¿Para qué? Para nuevas inversiones. ¿Qué significa este fondo de inversión? El fondo de inversión es lo que quedaría después de mantener la estructura de mi empresa, después de sacar los recursos necesarios para mi familia, lo que me sobraría en general para un montón de actividades, que podrían ser reinvertir en la empresa, y ahí va lo de los saltos tecnológicos, o sea, generar los recursos necesarios para poder producir los saltos tecnológicos, para poder seguir creciendo, agregando valor en mi empresa. Podría ser directamente invertir en otra empresa, invertir en algún otro negocio, que eso también está dentro de las posibilidades de cualquier empresario, o sencillamente generar actividades o tener un nivel de vida mayor en la medida que tenga más recursos para poder destinar al presupuesto familiar. Eso también se da. Digo, cualquiera de esas cosas se pueden dar, pero lo que sí es cierto es que si nosotros queremos generar un círculo virtuoso de crecimiento en el nivel tecnológico de las empresas para generar mayores rentabilidades y mayores productividad en nuestras empresas y obviamente trasladarlo a nivel nacional, necesariamente tenemos que generar fondos de inversión positivos. Y como vemos, en esta serie de años, tenemos también 4 o 5 años donde claramente los fondos de inversión fueron negativos y en los últimos 2 años se comenzaron a recuperar y eso es la buena noticia. Y sobre todo en el 2019-2020 ya tenemos una fuerte recuperación y habrá que ver en los años futuros y en las expectativas que cada uno tiene cómo lo estamos visualizando hacia adelante. Vamos a ver ahora y pasemos a los mismos resultados, pero para las empresas de ciclo completo. Siguiendo con los resultados, en esta grilla se muestran los resultados para las empresas de ciclo completo. Recuerden que es una empresa ya de 997 hectáreas, a diferencia de la de cría que era de 645, o sea, ya tiene una dimensión mayor. Eso me parece que es bueno referenciarlo. No voy a explicar, para no aburrirlos, toda la grilla de todos los datos nuevamente. Me voy a concentrar justamente en los análisis de datos. De cualquier forma, esta presentación queda en la página web de INEA y ustedes pueden acceder a ella o acceder a la unidad de economía para alguna consulta. Así que voy a tratar de concentrarme. Al igual que en las empresas de cría, lo que vemos en la empresa de ciclo completo para este periodo de tiempo es también, en este caso, 3-4 años, que se da una baja en lo que es la renta neta y en particular justamente el presupuesto familiar, que está medido de igual manera que como está medido para las empresas
de cría, de alguna forma están haciendo uso de los fondos de reserva para el mantenimiento de capital. Vuelvo a aclarar, cuando hablamos de fondos de reserva para el mantenimiento de capital son aquellos recursos que las empresas reservan para poder reponer el capital que se tiene. Imagínense un tractor, para poner un ejemplo, que se va deteriorando a lo largo de los años, que se va generando obsolescencia, cualquiera de estas tecnologías. En determinado momento hay que reemplazarlo, el tractor tiene un valor residual que se obtiene por él y hay que tener los recursos para poder recomprar ese tractor. Bueno, justamente esos son los fondos de reserva, de los que estamos hablando, del mantenimiento de capital. Acá estamos hablando de todos, no solamente del tractor, sino de todos los bienes de capital que la empresa de alguna forma configura para poder obtener los resultados que lleva adelante. En este caso también vemos cómo los fondos de inversiones sufrieron un deterioro también en 3-4 años. Abajo podemos ver incluso el porcentaje de fondos de inversiones que se hace sobre el capital móvil. Acá estamos hablando siempre del capital móvil. Básicamente lo que dejamos afuera son las inversiones en tierra, sino que estamos justamente hablando de la empresa ganadera que está instalada sobre esa parcela de tierra. Y en definitiva vemos nuevamente cómo durante varios años no se generaron fondos de inversiones que están relacionados con poder obtener, ¿sí?, esos saltos tecnológicos de los que estamos hablando, porque también hay una cosa que hay que siempre tener en cuenta: por más costosa o menos costosa que sea la adopción de una tecnología, generalmente siempre requiere una inversión. Incluso la inversión necesaria para conseguir el asesoramiento necesario para poder adoptar alguna tecnología de manejo. Incluso eso tiene costos. La tecnología no existe, la tecnología sin costos, por lo tanto siempre se requieren recursos para incorporar tecnología a nuestras empresas. Y al igual que en las empresas de cría, y como ya sabemos, los últimos años son de recuperación y tienen un fuerte impacto, en particular el último año, en la generación de fondos de inversión. Claro está que primero hay que recuperar los fondos para el mantenimiento de capital para luego obtener recursos para nuevas inversiones. Y ahora vamos a las consideraciones finales. Bueno, como observamos, el desempeño tanto de las empresas de cría como de las empresas de ciclo completo en los últimos años ha permitido básicamente remunerar, ¿sí?, aquellos costos corrientes de las empresas. Básicamente generamos los recursos necesarios para poder soportar los costos de insumo de las empresas y de alguna forma el presupuesto familiar medido como lo medimos nosotros. Pero claramente venimos de 4 o 5 años donde no se ha podido generar recursos para pensar en reinversiones en tecnología y tampoco no todos los años se pudieron obtener los recursos necesarios para mantener el capital ya invertido y de alguna forma el que nos sostiene la productividad a largo plazo. Por suerte, en estos últimos 2 años hemos venido recuperando y en algunos casos, y como es este último año, una recuperación bastante promisoria donde se pudieron remunerar muy bien todos los factores de producción y en particular hacer la reserva de capital. Pero está claro que si uno lo piensa a futuro, nadie puede prever la estabilidad ni de precios ni de los mercados y por lo tanto más depende de las expectativas que uno tenga hacia futuro, la posibilidad de aventurarse en generar nuevas inversiones de capital. Y cuando digo las expectativas, esas expectativas tienen que ver con no un tipo de productor, sino con cada productor en particular. Las expectativas son de cada uno y en general dependen de varios factores, de la adversión al riesgo, de la información con la que cuente, de las proyecciones que estoy haciendo, de un montón de otros factores, pero del grado de mejor o peor que me haya ido en los años para atrás, porque si bien nosotros estamos mirando algunos años donde quizás los recursos
fueron más escasos. Esto es una modelación, probablemente haya productores que hayan tenido una mejor performance que otro, y eso de alguna forma va a redundar en las expectativas también que va a tener a futuro. Entonces, está claro que un par de años es como el viejo dicho que una golondrina no hace verano, pero sí tiene que ver y sí de alguna forma visualiza o genera otro tipo de expectativas a futuro, porque es uno de los factores que estamos midiendo para medir esas expectativas. Evidentemente, incorporar tecnología a un negocio en principio siempre es bueno. Nosotros estamos en línea, generamos tecnología y siempre hablamos de eso porque es así. La incorporación de tecnología nos lleva a niveles productivos más altos y en general nos lleva a mejores resultados. Pero eso siempre se da si se dan las condiciones económicas para poderlas afrontarlas con éxito. Y esas condiciones económicas implican justamente generar excedentes para poder mantener el capital y reinvertir el capital. Y además está asociado a las expectativas que yo tengo hacia adelante de poder generar esos excedentes. Las expectativas de cómo van a estar esos mercados y tienen que ver justamente con las actitudes también de cada uno. Entonces, en ese marco es que nos estamos moviendo, tenemos esta buena noticia de estos últimos años, donde estamos pudiendo recuperar fondos para reinvertir, y sí me gustaría hacerles recordar justamente una frase de Joseph Russell, que es un director de una empresa multinacional bastante importante, que dice que las transformaciones deben hacerse cuando todos funcionan y las cosas andan bien, no esperar a que las cosas anden mal para poder hacer los cambios, porque ahí no tenemos los recursos. Y justamente en este momento las cosas están empezando a andar bien, así que me parece, como mensaje, es que hay que empezar a pensar también justamente en poder empezar a visualizar esos cambios y a proyectarlos. Esa es un poco la idea y eso se hace en función justamente de cómo vienen las cosas y de las expectativas que tengamos. Bueno, con esto terminamos. Solo me resta agradecerles, decirles que las presentaciones van a estar colgadas en la página web de INIA y que desde la Unidad de Economía siempre estamos con las puertas abiertas para cualquier consulta. Muchas gracias a todos.